Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma y este es el primer domingo de Cuaresma, estos 40 días que la Iglesia nos propone para que hagamos un camino de vida espiritual para llegar bien preparados a la fiesta de la Pascua del Señor. El Evangelio que hemos escuchado nos dice que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús después del bautismo al desierto, donde permaneció 40 días. Ya el origen de la Cuaresma nos habla entonces de este número simbólico, número 40, que es un tiempo necesario para hacer un camino de vida, para hacer un tiempo de preparación. Así como Jesús, antes de iniciar su misión evangelizadora, pasó por el desierto que es el lugar del encuentro con Dios, pero que también puede ser el lugar de la tentación, como sucedió al pueblo de Israel, que en los 40 años que pasó por el desierto, padeció de la tentación y cayeron en el pecado. A diferencia del Señor Jesús, que mediante la oración y la fidelidad a su Padre, sale victorioso de la tentación y va a anunciar la buena noticia. Nos hablan, ante todo, hermanos, de 4 momentos bien importantes que tenemos que tener muy en cuenta para la reflexión de este domingo, el primer domingo de la Cuaresma. En primer lugar, tenemos que pensar lo que el Evangelio nos dice, que Jesús, después de su momento de pasar por el desierto, estos 40 días, decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El primer momento, se ha cumplido el tiempo. Los profetas habían anunciado la venida de un Mesías Salvador, que moriría. Por eso es que nosotros, el tiempo de la Cuaresma, nos preparamos para la celebración de la Pascua. Y tenemos que meditar, ante todo, hermanos, ese inmenso amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Se ha cumplido el tiempo, que representa entonces que todas las expectativas de los profetas y la esperanza del pueblo de Israel se vio realizada y cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Él murió y Él resucitó, y Él sigue dándonos la fuerza necesaria para vivir unidos a Él. Luego dice: y el reino de Dios ya está cerca. Podríamos decir, como nos lo recuerda también San Agustín, ¿verdad?, que Jesús mismo es el reino de Dios. Eso representa entonces que la presencia de Jesús, su palabra, sus obras, el misterio de su predicación y ante todo su muerte y su santa resurrección son la presencia de ese reino. Jesús está con nosotros, aún en medio de las dificultades, de las pruebas, de todo lo que podamos nosotros vivir en este tiempo. La presencia de Jesús es grande. El reino de Dios
ya está entre ustedes, ya está entre nosotros. Y luego los últimos dos elementos: conviértanse y crean en el Evangelio. Estos dos elementos representan ante todo el camino de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de conversión. Sabemos que la conversión significa cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad nos lleva a un cambio de vida. Se trata entonces de recibir del Señor la luz, la gracia de la conversión. La conversión hay que pedirla al Señor. La conversión hay que vivirla en la vida de cada día. Por eso el Señor, cuando habla de conviértanse, pues es de ir por un camino equivocado, volver al camino de Dios. Este es un tiempo en que nosotros podemos meditar y podemos reflexionar en torno a nuestra vida, cómo vamos caminando, cómo vamos conduciéndonos, y de esa manera volver nuevamente al Señor. Así como el Papa Francisco lo ha dicho en el miércoles de ceniza pasado, que es la Cuaresma, volver a la casa de nuestro Dios, es volver a Dios. También para nosotros significa eso. Este tiempo de la Cuaresma es volver a Dios. Si en nuestra vida hay algo que nos distancie, que nos aleje de Dios, ahora es el momento de volver a Él. Ahora es el momento de entrar en una mayor amistad con Él. Y luego dice, y crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en el mismo Jesucristo. Y creer en Jesucristo es que este tiempo sea un tiempo de una escucha muy atenta de su palabra, de una profundización de la palabra de Dios en la escucha, en la oración. No hay otro medio que nos lleve realmente a la lucha contra el mal y que nos lleve también a la victoria sobre el mal con la ayuda y la gracia de Dios, definitivamente, que no sea por medio de la oración y por medio del silencio y de la escucha de la palabra de Dios. Y luego también, pues, es creer realmente en esa palabra. Es un tiempo de la palabra, es un tiempo de oración. Pero también pensemos, hermanos, que creer en el Evangelio es creer también en la palabra del Señor, que nos manda a la caridad. El tiempo de la Cuaresma debe ser un tiempo de caridad. Debe ser un tiempo de volver nuestra mirada al hermano más pobre. Que nuestras actitudes de verdad, hermanos, en este tiempo de Cuaresma sean muy claras. Jesús hoy nos ha dado el ejemplo por excelencia, el ejemplo de la fidelidad y del amor a nuestro Padre, el vencer las tentaciones. La pandemia puede representar también para nosotros un tiempo de meditación, un tiempo también de reflexionar sobre nuestra vida, pero también puede ser un tiempo de tentaciones. Puede ser que en algún momento nosotros tengamos la tentación de alejarnos del Señor, tengamos la tentación de no confiar en Él, tengamos la tentación de distanciarnos del amor y la fidelidad a Dios, o de distanciarnos del amor y de la fraternidad entre hermanos. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para volver a la oración, al ayuno, a la penitencia. Es un tiempo también para volver al hermano, para poner la mirada también en Él, como el Papa Francisco nos ha pedido, no solamente en esta última encíclica de Fratelli Tutti, todos hermanos, donde nos invita a creer realmente en el amor de Dios, pero también volver al hermano, sino en toda su vida y en toda su predicación. El Santo Padre nos invita a volver una y otra vez al hermano más necesitado. Que el tiempo de Cuaresma sea, entonces, hermanos, un tiempo de gracia, como el miércoles de ceniza lo escuchamos de la voz del apóstol San Pablo. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Les deseo que tengan un feliz domingo y que estos días de Cuaresma los podamos vivir en una verdadera comunión con Dios y con nuestros hermanos.